la actualidad, muchos mayas siguen esperando ese día con temor. En las montañas de Guatemala, los escasos chamanes mayas que han sobrevivido y los últimos sacerdotes del calendario siguen calculando el paso del tiempo basándose en las antiguas fórmulas. No han dejado de hacerlo ni un solo día en 25 siglos. Sus textos nos revelaron el mundo oculto de sus matemáticas y astronomía, pero todavía quedaban por descubrir misterios mucho más sorprendentes. Justin Kerr es un fotógrafo que encontró la forma de retratar los jarrones mayas mientras rotaban delante de la cámara. Consiguió así una secuencia continua de los dibujos pintados en el jarrón. Cuando coloqué el jarrón sobre el torno y lo miré girar delante de la cámara, deseé que pudiera hablarme. Algunas veces no habla. Otras el mensaje es tan oscuro que resulta muy difícil comprenderlo, pero a veces se muestra con total claridad. Estas revelaciones han proporcionado una nueva forma de entender el antiguo mundo de los mayas. Las fotografías de Kerr nos hablan de un pueblo obsesionado por los temibles y sangrientes dioses del inframundo, el lugar infernal que los mayas conocían por Xibalba. Algunos de ellos son espantosos. El dios de la decapitación, por ejemplo, es un esqueleto. A menudo sostiene una cabeza decapitada cogida por el pelo o bien apoyada en las palmas de las manos. Normalmente se representa con grandes espirales de hedor que salen de su cuerpo. Para los mayas, el inframundo era un lugar terrible. Aunque a nosotros muchas de sus costumbres y rituales de la vida diaria nos parecen igualmente terribles y sádicas. El cráneo de los niños era deformado deliberadamente para conseguir esta frente achatada que consideraban tan hermosa. Las mujeres mayas se perforaban los dientes sin utilizar ningún anestésico e incrustaban piedras preciosas. Se potenciaba el uso de drogas alucinógenas. Fumaban plantas tóxicas muy fuertes. Los mayas consumían gran cantidad de drogas, pero creo que su preferida era el alcohol. Bebían hasta vomitar y usaban el vómito como un enema, cuando en realidad tomar cualquier bebida fermentada como enema produce un efecto mucho más tóxico e intenso. Se emborrachaban muchísimo. Eric Thompson era consciente de estas prácticas grotescas y estrafalarias, pero se resistía a permitir que alterasen su vida idealizada del mundo maya. El director de cine norteamericano, Giles Healy, se adentró en la selva de México. En 1946, un indio lacandón llamado Chambord condujo a Healy hasta unas ruinas secretas. Allí descubrió algo que pondría de manifiesto la cruda realidad y que acabaría para siempre con la visión utópica del mundo maya. Chambord había llevado a Healy y a su fotógrafo hasta un lugar absolutamente desconocido para el mundo. Antes de que Giles Healy entrara en esta habitación, tenía una idea muy precisa de la sociedad maya.
Healy estaba convencido de que los mayas eran sacerdotes, guardianes del tiempo, nobles maravillosos, tal vez un poco como los de su promoción en Yale, el curso del 24. Imaginaba que eran hombres parecidos a él. En cambio, lo que Healy encontró en las pinturas murales del templo fue un detallado retrato de los mayas presentados no como pacíficos astrónomos, sino como feroces guerreros. Devotos creyentes que adoraban a dioses con sed de sangre, devotos de sacrificios y rituales de muerte. Era una imagen de la sociedad maya que hasta ese momento había sido impensable. Creo que probablemente no existe en el mundo otra representación de la guerra y la sangre como esta batalla. En ella se oyen trompetas y gritos, ecos de lucha, los hombres aparecen pintados e hinchados. Muchos ya han sido asesinados, la cabeza decapitada, este otro trozo de carne detrás de mí. La clave de todo se encuentra en esta esquina. Vemos a este hombre que arranca las uñas a un prisionero que contrae el rostro. Parece que está a punto de escupir algo, o tal vez sea la sangre que brota después de haberle arrancado 1 o 2 dientes. Los demás cautivos parecen refugiarse en sus regazos, entre las caderas. Se miran los dedos y la sangre que sale a borbotones. Aquella era una imagen de los mayas que ni Eric Thompson ni sus seguidores estaban preparados para aceptar fácilmente. Ni siquiera las terribles escenas consiguieron cambiarles inmediatamente la imagen idealizada de sus pacíficos mayas. Era como si un padre pasara por alto algún defecto evidente en su hijo. Cuando Giles Healy entró en esta habitación, no estoy segura de que supiera cómo interpretar la pintura. Pero cuando Thompson entró, no vio escenas de batalla, sino un saqueo terrible. En realidad se preguntaba qué significaban aquellas imágenes. Los mayas no se arrancaban las uñas. Le resultaba tan increíble que pensó que tal vez había un bote de pintura roja y que aquellos hombres estaban mojando sus dedos en ella. Healy terminó su película. Se centró en los descendientes de los antiguos mayas, los indios lacandones que le habían servido de guía y a los que también retrató como un pueblo pacífico y en total armonía con la naturaleza. No se pronunció sobre las terribles escenas de violencia. Healy había restaurado las pinturas murales de Bonham-Palk que habían sido dañadas por el paso del tiempo, pero fue incapaz de aceptar la realidad que describían las imágenes. Thompson tardó varios años en reconocer su error. En otro continente, un nuevo descubrimiento proporcionaba pistas frescas. Por pura casualidad, en un lugar absolutamente impensable, se abría un nuevo capítulo en la historia maya. Mayo de 1945. Berlín acaba de ser tomada por los rusos. La Biblioteca Nacional está en llamas. Hitler está a punto de suicidarse y la derrota de Alemania es inminente. De los miles de libros que arden entre las ruinas, un oficial soviético elige al azar uno como recuerdo de entre las llamas. Se llama Yuri Konorosov. El libro, Reproducciones de los códices mayas supervivientes. Konorosov se adentró en el estudio de la cultura maya y en el del alfabeto que el obispo Landa trató de transcribir. Su gran aportación fue descubrir que los jeroglíficos mayas no se limitaban a un simple sistema de signos numéricos. Sus investigaciones fueron ampliadas por una compatriota, Tatiana Proskouryakov, célebre arqueóloga e ilustradora. Su atenta mirada descubrió las secuencias repetitivas en las fechas inscritas en los muros de piedra.
Donde solo se habían visto números y signos, Tatiana leyó el ciclo completo de la vida de aquel pueblo. Basándose en estos descubrimientos, un grupo de investigadores trabajó para descifrar los jeroglíficos. Leyeron las inscripciones de los muros de los templos como si se tratara de las tumbas de un cementerio. Las imágenes eran mucho más complejas que simples calendarios y conmemoraban el poder de sus reyes y reinas. Una vez descifrados, los jeroglíficos revelaron los nombres de la realeza maya: 18 conejo, jaguar de humo, cielo tormentoso y estrella de mar. Las vidas de estos monarcas, sus antepasados, sus conquistas, todas las historias contenidas en los jeroglíficos, por fin podían ser contadas. 15 años después de su descubrimiento, Alberto Ruiz consiguió identificar el esqueleto de la máscara de jade. Se trataba de uno de los señores de Pacal, rey de la ciudad-estado de Palenque. El señor de Pacal, que reinó durante casi 70 años, fue uno de los reyes más poderosos de la historia de América, el 10º de una dinastía que durante 3 siglos había gobernado Palenque. Estos monarcas, arrogantes y tiránicos, sometían bajo su autoridad complejas ciudades de miles de habitantes y extensos territorios. Pero, ¿en qué se basaba su autoridad? ¿Por qué sus súbditos se sometían a semejante tiranía? Seguimos buscando el origen del poder de estos reyes. Buscamos una explicación económica, política y militar a gran escala. Pero el poder no se basaba en el control de los recursos, de la política económica o de los grandes ejércitos, sino que se cimentaba en sus creencias. Ahí estaba el verdadero poder de los reyes mayas, gracias al cual se pudieron hacer realidad magníficas proezas. El poder de los reyes mayas. Para comprenderlo, debemos seguir un rastro de sangre. Un cuchillo fabricado con el espinazo de una raya. Una cuerda de espinas. Estas son las claves para comprender el poder sagrado de los reyes mayas.